en un momento de alto perfil el domingo en la ciudad de Buenos Aires. Y también qué está pasando con las dos apuestas en la Corte Suprema de Justicia. El gobierno dice es dos o ninguno, los dos candidatos Lijo y García Mansilla en la Corte Suprema de Justicia. Esteban Lafuente les va a contar un ratito qué pasa con las cuotas de las prepagas. Atención, porque el gobierno va a fondo con el tema de las cuotas de las prepagas, que va a pasar en marzo con las cuotas de las prepagas. Está María Castiglione, economista, gracias por venir. Ya vamos a estar hablando un poquito de la baja de inflación y también de una información que salió hace pocos minutos y que abordó Cecilia Devana en La Nación respecto a información que surge de la Casa Rosada respecto al viaje de Milei el jueves próximo a Estados Unidos, donde va a estar en la cumbre de la CEPAC, la cumbre conservadora, y se va a volver a cruzar con Donald Trump. Cecilia tiene la información, ahora lo vamos a hablar con ella, de que Milei no va a hacer un planteo ahí por el acero y el aluminio, que ha confirmado Trump que entra el acero y el aluminio argentino dentro de la suba de 25% de aranceles, que se va a aplicar para todos los países de origen de importaciones de Estados Unidos del acero y del aluminio, ¿no? Algo que ha generado bastante revuelo esto, de que no va a estar en la agenda. Y le agregaría algo más, que tampoco va a estar en la agenda, obviamente, el Fondo Monetario, porque no viaja tampoco Caputo. Exacto. Entonces el gobierno no quiere en este momento jugar acá en la cumbre con Trump la carta fuerte de un acuerdo que se espera para más adelante político, cuando se cierre con el Fondo Monetario. Pero está Carlos Rucauf, ex vicepresidente. Gracias, Rucauf, por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, cuando vi esta semana los cruces entre Milei y Cavallo respecto a la situación económica, dije, tengo que hablar con Rucauf, digamos, que conoce bien a todos los personajes, que ha en algún momento compartido gabinete también con Cavallo. Pero antes me interesaría una reflexión respecto a esto, ¿no? La agenda de Milei el jueves próximo con Trump, y el propio gobierno sale a difundir que no va a pedir, que no es una agenda transaccional, digamos, que no va a pedir por aluminio, por acero, que bueno, es una preocupación hoy de todo el sector industrial, ¿no? Creo que cualquiera que piense que hay una negociación tan temprano con la administración Trump respecto a temas específicos comete un error grave. La mirada de Trump no está hoy en América del Sur, aunque sí tiene algunos temas muy importantes que definir el mes próximo, como si se van de la OEA o se quedan en la OEA, pero la mirada de Donald Trump hoy, de su equipo, de su vicepresidente, de su ministro de Relaciones Exteriores, que se llama secretario de Estado allá, es claramente Ucrania. Y este es el tema de este fin de semana que viene, conferencia de Múnich, ya habló Vance, ya habló Zelensky, este es el tema que está mirando Trump, y vamos a ver qué pasa de acá a que Milei esté en Estados Unidos en la agitada agenda que tiene el gobierno norteamericano, porque atento que hay otro tema muy, muy grave, que es el tema de qué va a hacer Hamás con los rehenes. Todavía tiene muchos rehenes, entre ellos 2 pibes argentinos, y esto, si no se resuelve bien, va a haber también acción militar ahí, así que pensar que Milei puede ir con una agenda de detalle con Trump, no creo que esto ocurra. Creo que tampoco va a hablar con Trump del Fondo Monetario, porque además Trump ya dio instrucciones al secretario del Tesoro de que Argentina tiene que ser ayudada en Fondo Monetario, Banco Mundial, BID y CAF. Es decir que hoy no está eso en la agenda, porque usted dice ya va a haber un respaldo de Trump en el FMI para que Argentina pueda tener un acuerdo este año lo más pronto posible, en el primer cuatrimestre, dice Caputo. Yo creo que va a haber mucho más de lo que se piensa, porque para Donald Trump, Milei es el hombre al sur del Río Bravo. Trump tiene claro que el viejo aliado de Estados Unidos, Brasil, hoy es aliado de China y Rusia. Lo mismo ocurre con Colombia, otro viejo aliado de Estados Unidos. Y mientras tanto está intentando separar
Trump a Rusia de China, porque la jugada esta de Ucrania claramente tiene que ver con una especie de jugada al revés a la que hizo Richard Nixon con Mao Zedong. El mundo está muy complicado, nosotros estamos naturalmente mirando nuestra aldea, pero el mundo está muy complicado, mucho más complicado de lo que se piensa. ¿Cómo interpretó el cruce entre Milei y Cavallo, ¿no? Donde Cavallo prácticamente en público, ¿no? En su blog, Cavallo que tiene obviamente mucha repercusión en los economistas del FMI, en los ámbitos de los organismos internacionales, también en los bancos de inversión, le dice a Milei que hay atraso cambiario y que le recomienda eliminar el dólar blend, acumular reservas en el Banco Central e ir acelerando el crawling peg para disipar la expectativa de una devaluación después de la elección que pueda generar una corrida antes de la elección. Y Milei salió con todo, digamos, le echó a la hija de la OEA, a Sonia Cavallo, dijo que era, bueno, lo insultó directamente. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Porque evidentemente ellos han conversado muchas veces durante este año de mandato de Milei en privado, ¿no? Sí, también antes de que Milei fuera presidente, claro. A mí me consta esto. Milei siente que Cavallo se subió al lobby devaluacionista. Está muy claro que hay empresas en la Argentina, grupos económicos, que jugaron al revés y que necesitan una devaluación para ganar mucha plata a costa de la gente. Si se devalúa hay inflación, Milei eso no lo va a hacer, lo dijo muchas veces, y le molestó la insistencia de Cavallo. Y Cavallo tiene el problema de que él ya no es lo que era. Cuando vos decís que es muy escuchado afuera, esto era antes. Él es un hombre que pertenece a un pasado importante, pero el presente camina por otro lado. Pero si no es lo que era, ¿por qué reacciona tan fuerte el presidente? Porque eso es lo que no se terminó de entender. ¿Qué sucedió ahí? Si usted considera que pudo haber habido una traición que dejan trascender de casa de gobierno, de que en medio de la negociación con el fondo, los técnicos del fondo también insisten que no entienden el régimen cambiario argentino, lo han puesto el año pasado en los informes. Aclaremos rápidamente esto. No es verdad de ninguna manera que el Fondo Monetario pida una devaluación. Esto no es verdad. Yo tengo información que la puedo dar. El Fondo Monetario va a pedir una política de recuperación de reservas. Exactamente. De ninguna manera una devaluación. Exactamente. ¿Por qué reacciona Milei? Porque Milei es así. Se enojó y reaccionó, ya sabemos. Yo muchas veces he dicho, Milei es el presidente que es porque tiene dos características. Ganó así, porque ganó contra un pasado que no le funcionaba a la gente. Yo siempre le digo a todos los periodistas, muchachos, los peronistas votan Milei porque Milei soluciona el problema de los que menos tienen. Cuando ustedes hablan de peronismo, están hablando de kirchnerismo. El kirchnerismo es una élite de izquierda que copó el peronismo y que muchos se dejaron copar y que va a una derrota electoral brutal en octubre porque lo que le gana es la inflación. Espéreme, cayó, espéreme, es lo que le importa a la gente. Espéreme porque me interesa eso, porque ahí me parece que hay una agenda que es del PRO, que es una agenda, si se quiere, anti-kirchnerista, pero también en algunos casos antiperonista, y hay una agenda de Milei que me parece que sobrevuela eso, digamos, que necesita el antikirchnerismo para terminar de limar al PRO, para quedarse con los votos del PRO, pero no es antiperonista. Digamos que busca los votos del peronismo, y de hecho lo tiene a Scioli en el gabinete, lo tiene a Guillermo Franco, tiene, digamos, alianza con gobernadores del peronismo como el de Tucumán. Pero espérenme un segundito porque hay la información que le decía de Cecilia Devana, la columnista de La Nación y de este programa. Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, Cecilia, ¿cuál es la información que tenés? Esto es de hoy, surgió hoy, entrada la noche. Información de fuentes oficiales respecto al viaje de Milei a Estados Unidos. Sí, Max, es así. El presidente viaja a las 00 del jueves rumbo a la CEPAC, a esta nueva cumbre en la que participa. Y
tiene planeado cruzarse ahí con Donald Trump, verse en la misma convención el sábado, perdón, porque, a ver, Milei es el último orador y Donald Trump cierra la cumbre, con lo cual está uno detrás del otro y ahí se van a ver y van a conversar. Ese es en principio el primer encuentro que tienen planeado en Casa de Gobierno que haya con el presidente estadounidense, y hay expectativa respecto de que pueda darse una bilateral en términos formales en la Casa Blanca. A ver, esto es por ahora expectativa, porque la tradición estadounidense marca que en los primeros meses de gestión un presidente no se reúne con pares de otros países. Sin embargo, Donald Trump primero rompió ya esta tradición reuniéndose hace pocos días con Benjamín Netanyahu, el premier israelí. Obviamente hay un contexto que así lo amerita por la situación en Israel y en la Franja de Gaza, pero también Trump ya rompió con una tradición al invitar a Milei a su asunción, que no se acostumbra en las asunciones estadounidenses que vayan mandatarios de otros países. Con lo cual, si bien no está confirmada una bilateral en términos formales hasta ahora, sí está la expectativa de que eventualmente pueda suceder. Perfecto, perfecto. Y vos planteás que entonces aluminio y acero no van a estar en agenda, digamos, eso está confirmado. No, confirmadísimo, Maxi, por fuentes oficiales muy cercanas al presidente, que explican que no va a llevar reclamos particulares de ningún tipo. Él va incluso hubo una frase muy dura también de ahí de esas fuentes respecto a que una de estas empresas, la principal, la única productora primaria de aluminio en la Argentina, venía, ¿cómo es la frase? Llevan 40 años cazando en el zoológico. 40 años cazando en el zoológico. Exactamente. Con precios del mercado interno mucho más altos que los precios de exportación. Efectivamente. El gobierno está muy duro en esa posición, entiende que no tiene que ir con reclamos particulares, sí por un tratado de libre comercio, pero que es algo que puede demorar años. El sector del acero, del aluminio, le pidió a Milei que intervenga directamente aprovechando el vínculo cercano que tiene con Trump. Hace pocos días se lo pidieron a través de una carta, pero en el gobierno están muy convencidos de que no hay que hacerlo, que no hay que llevar un reclamo particular. Esto, Maxi, es realmente de fuentes de primera línea. Pero es muy importante esto que decís, porque venimos diciendo, y lo sumo también a Rukauf con esto, venimos diciendo, bueno, el gobierno necesita abrir la economía para bajar los precios en dólares, más allá del atraso cambiario, sí o no, esta Argentina tiene precios en dólares caros. En muchos sectores, y necesita abrir la economía para meter más competencia y bajar esos precios en dólares. Ahora, si vos abrís la economía y mantenés el acero más caro del mundo en el mercado local, el aluminio más caro del mundo en el mercado local, el cobre más caro, es decir, en la Argentina todos los insumos de uso difundido son 2 o 3 veces más caro que en Chile, más caro que en la India, más caro que en la Unión Europea. Bueno, y eso entra en los costos de las empresas. Entonces, ahí me parece que esta frase, 40 años cazando en el zoológico, no es lo mismo que decírselo al pyme textil que tiene que comprar, no sé, o al fabricante metalmecánico que compra la chapa, o al que hace mueble que compra el aluminio. Se lo estás diciendo a empresas grandes que fijan precios más elevados que el precio de exportación, ¿no? Ahí nos quedamos. Lo perdimos a Rukauf. ¿Lo teníamos ahí? No, yo estoy acá. No, digo que el gobierno ahí está enfrentándose con parte de la Unión Industrial Argentina, ¿no? Con los grupos más fuertes de la Unión Industrial Argentina. Bueno, era de prever, en la medida en que efectivamente en la Argentina ha habido un exceso de proteccionismo, y estas cosas van a ocurrir en los próximos meses. Yo coincido que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es un trabajo de mediano plazo, pero yo no lo descarto porque creo que este es un camino que le puede interesar a ambas partes, a Estados Unidos y a la Argentina. Obviamente, a algunos empresarios argentinos les va a interesar y a otros no, porque prefieren vivir en un país con las características que tenía la Argentina y que produjo la mayor pobreza y la mayor destrucción de empleo de la historia argentina,
que fue el kirchnerismo, donde muchos de estos empresarios caminaban de la mano de Massa, de Cristina y de Alberto Fernández. Espéreme un segundito, quiero volver al tema de peronismo, antiperonismo, ¿no? También los 90 salieron, como usted contaba, de Cavallo, salieron muy mal los 90, desde el punto de vista productivo y demás. Y me parece que ahí todos aprendieron un poco, digamos, de no repetir errores como los de los 90. Pero ahora lo discutimos y lo asumo a María Castiglione. Una acotación importante respecto a esto. El gran cambio respecto a los 90 es lo que está haciendo Milei de bajar el gasto público. Porque nuestro defecto en los 90 es que no se bajó el gasto público, pese a que durante el periodo de construcción de la convertibilidad se vendieron las empresas públicas y hubo caja. Entonces, no hubo baja del gasto público y eso es lo que termina colapsando la convertibilidad, además de dos temas de cuestión internacional. Hoy Milei hace el camino inverso. Primero baja el gasto público. Le digo dos cosas rápidamente respecto a esto. Primero, que el gasto público en los 90 era 10 puntos menor al que tenemos ahora. Todo, la carga impositiva, era 10 puntos menor, o sea, había menos peso del Estado sobre el sector privado en los 90 que ahora. Segundo, que había un tipo de cambio atrasadísimo. Segundo, que había... Eso es herencia, eso es herencia del kirchnerismo. Sí, por supuesto. Lo que estoy hablando es la relación de gasto público con respecto a la convertibilidad. Segundo, si vos bajás el gasto público y lo ponés en situación de equilibrio, durante las épocas nuestras hubo 2 años nada más de superávit fiscal. Está bien, pero perdón. Y este hombre con el primer año ya tiene superávit gemelo. Está bien, no. Y eso por supuesto es fundamental en este momento, pero lo digo, había 10 puntos menos de gasto público del que hay hoy, que efectivamente es herencia del kirchnerismo, pero había menos pesos sobre el sector privado. Había un tipo de cambio atrasadísimo de 700 pesos al día de hoy, que cuando devaluó Brasil y todo el sudeste asiático nos dejó muerto, y abrieron la economía brutalmente y el desempleo subió al 20% y se perdieron infinidad de puestos de trabajo y empresas en el sector industrial y en otros sectores, digamos. Pero ahora la seguimos. Pero para que tenga una acotación, porque si no dejás las cosas por la mitad. Con ese desempleo que vos decís, sí, pero con una desocupación, con una inflación del 2% anual, Menem y yo ganamos la reelección con el 50% de los votos, lo que demuestra que los analistas que miran desempleo en lugar de mirar inflación no entienden lo que le importa al electorado. Y después Duhalde perdió la elección y De la Rúa se quedó 2 años sosteniendo la convertibilidad y voló por los aires a los 2 años. Lo que quiero decir es, había un mandato de la sociedad, no me toques el tipo de cambio. Vuela por los aires porque Fernando no aceptó la idea de los que decíamos mantener la convertibilidad y flexibilizar el tipo de cambio. ¿No? ¿Y quién es el responsable de no hacer eso? Cavallo, que se negó a modificar el ratio porque estaba enamorado de esa criatura, y cuando yo dije que modificaran el ratio fue una canasta de monedas que el mundo no entendió, porque ya Estados Unidos estaba mirando la caída de las Torres Gemelas y el Fondo Monetario le sacó la alfombra. Me estaba contando toda la interna. La realidad es mucho más compleja de lo que se dice. Sí, exactamente. Ahora sí, espérenme un segundito. En Auto